Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a todos los que se conectan de diferentes lugares, de otras naciones, de habla hispana, de aquí de Sudamérica y también los de la familia de fe, los locales que a veces por fuerza mayor, por indisposición de salud, no pueden estar en la celebración en forma presencial, pero lo hacen a través de este medio. Así que les bendecimos a todos. Estamos con esta serie de mensajes excepcional. Y lo cierto que el plan de Dios no es solo salvarte del infierno. No es que Jesús murió en la cruz simplemente para que no vayas al infierno. Eso es verdad. Pero también Cristo murió para que tu vida no acabe en la nada. Para que cuando vivas estos 70, 80 o 90 años, los que Dios te regale para vivir, bueno, lo vivas como una excepción. Es decir, una vida excepcional. Que dejes huellas en esta tierra, en este mundo, que dejes legado, que seas de bendición para muchos que nos rodean. Hemos estado aprendiendo muchas cosas con esta serie y hoy vamos a aprender algo más acerca del peligro que corremos todas las personas y que nos puede impedir ese peligro alcanzar la vida excepcional. Es un virus, una pandemia. La tenés vos, la tengo yo, lo tenemos todos. ¿Y qué es? El orgullo. Sí, el orgullo. ¿Sabes quién es una persona orgullosa? Bueno, a veces detectarlo hacia afuera es fácil. El problema es que el orgullo tiene sutileza y no nos damos cuenta que nuestras actitudes también tienen orgullo. Se manifiesta de diferentes maneras el orgullo, como aquella persona que mira hacia abajo los demás diciendo estos no son de mi nivel, los ninguneo, los descarto y como que te sentís superior. Y otras veces es como diciendo, bueno, están bien, ustedes son los mejores, pero yo soy la víctima y entonces como soy la víctima necesito que todos me presten atención. ¿Qué es eso? Orgullo. El orgullo es una exageración de nosotros mismos. ¿Y por qué viene el orgullo? El orgullo, en el fondo, es inseguridad. Las personas se sienten inseguras y por eso expresan orgullo. Es decir, necesito aceptación, necesito admiración, porque me siento un don nadie. Y eso es lo que te lleva al orgullo. Bueno, la Biblia tiene muchas advertencias acerca del orgullo. En Proverbios 29, 23 dice, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Lo contrario al orgullo es la humildad. Y la humildad no es que sos débil, que cualquiera hace lo que quiere con tu vida, sino que realmente significa que vos no le prestás tanta atención a tu yo. Eso es ser humilde. Darte cuenta que no sos lo más importante en este mundo, que no sos el centro de atención de otros. Eso es humildad. Nos dice en 1 de Pedro 5:6, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¡Wow! ¡Qué promesa hay para los que logramos alcanzar la humildad! Y si nos humillamos, bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a honrar y nos va a levantar. Porque el orgullo hace desastre, el orgullo dice no necesito consejo. El orgullo dice, yo me las arreglo solo, no necesito que nadie me ayude. El orgullo te dice, no necesito a Dios. ¿Te das cuenta por qué realmente es tan peligroso? Y todos tenemos algo, aunque seamos hijos de Dios, creemos que estamos bien, pero queremos llamar la atención y finalmente caemos en el orgullo. En la Biblia hay una historia que nos habla de cómo se puede salir del orgullo, cómo salir del orgullo. Nuestro mensaje de hoy se llama Bájate del carro. Y vamos a ver una historia que tiene que ver con la historia que venimos siempre analizando, la del profeta Eliseo. Y en este incidente, en este episodio, mejor dicho,
vamos a ver cómo una persona es procesada hasta que finalmente sale del orgullo, y al salir del orgullo su vida es sanada, su vida es restaurada. Y la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 1. ¿Qué nos dice el versículo 1? Dice: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero, a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Bueno, acá tenemos un personaje que tiene un nombre, Naamán, ya el nombre te dice mucho. Era una persona prominente, un valiente guerrero, un poderoso guerrero. Era el general en la nación de Siria. El mismo rey en Aram sentía una profunda admiración, como diciendo: esta persona, este tipo, es un fenómeno, ¿sí? Y vemos algunos detalles. A pesar de que era un poderoso guerrero, una persona prominente, un detalle que nos dice la Biblia, que todas esas guerras ganadas las había ganado no por mérito propio, por destreza militar que él tuviera, sino que el Dios de los cielos les había dado esa victoria. Es un personaje curioso, y también lo que la Biblia nos dice despierta curiosidad, porque es un personaje pagano, no es hijo de Dios, no es un judío, es un pagano. Es un pagano, y sin embargo vemos que, aunque es un pagano y que no cree en Dios, Dios está tratando con la vida de él. Y ese detalle es alentador, porque vos a lo mejor te conectaste y decís: ¿qué le va a interesar mi vida a Dios si ni siquiera voy a la iglesia, ni leo la Biblia, ni oro? ¿Sabes qué? A Dios le importás y Dios te ama. Por eso te has conectado. Y por eso estamos meditando esta historia de la Biblia, como un Dios poderoso, amoroso, va a mirar a una persona que no cree ni en Él, que tiene sus dioses, sus creencias, su cultura, que no es cristiano, si lo trajéramos a nuestro tiempo contemporáneo. Lo otro que vemos es que detrás de toda esta pompa, estos honores, esta gloria que tenía Naamán, había debajo de su ropa una enfermedad llamada lepra. Quizás nadie lo notaba, pero la lepra es como un cáncer de la piel que va avanzando, y una vez que avanza y es visible, era cuestión de tiempo. En algún momento esto iba a detonar y todo el mundo iba a saber que Naamán era el leproso, y por lo tanto lo iban a tener que excomulgar y lo iban a enviar al desierto para que viviera aislado, a fin de no contagiar al resto del pueblo. Así que tenía un problema que tarde o temprano iba a despertar. Y así también hay personas que, como Naamán, creen tener todo controlado. Son exitosos empresarios, manejan mucho dinero, pero los vicios que tienen en algún momento van a explotar y van a dañar su salud, su familia y hasta sus propias finanzas. Mucha gente cree que tiene todo bajo control, pero tiene cosas ocultas, cosas secretas, que son pecado, y ese pecado tarde o temprano va a darse a luz y va a caer todo por la borda. Entonces vemos el verso siguiente: en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Y aquí vemos otro personaje, que este sería el personaje, el héroe de la historia. No es Naamán, sino una muchacha esclava que este mismo pueblo de los sirios, Naamán mismo, la habían llevado cautiva, la habían secuestrado de Israel
y la tenían en Siria como una empleada doméstica, pero esclava. Y qué interesante ver en esta mujer, en esta muchacha, en esta señorita, una verdadera hija de Dios. Dice, cierto día la muchacha le dijo a su señora, ojalá mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bueno, esta muchacha no dejó que su corazón se enfermara, porque si su corazón hubiera estado enfermo, ella hubiera dicho, así que Naamán tiene lepra, mi amo, mi jefe tiene lepra, ya me parecía, se hizo justicia, qué bueno Dios, y que reviente. Pero la verdad que su corazón está sano. Si bien la han secuestrado donde la tienen, ella le dice a su señora, dígale a mi señor que vaya a Israel, que hay profeta, y ahí lo van a sanar. Encontró la oportunidad de hablar de Dios, encontró la oportunidad de hablar del Evangelio. Y qué bueno que nosotros también tengamos un corazón sano. Es cierto que hay gente que nos ha lastimado, nos ha estafado, nos ha abandonado, pero sana tu corazón. Perdona toda herida, para que puedas hablar lo que tenés que hablar, el Evangelio de Jesucristo. Bueno, no vamos a ahondar mucho en esta muchacha, vamos a seguir con la historia del personaje del gran guerrero, ¿sí? Naamán. Dice, entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita, ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, sí, te presento a Naamán, entre otras cosas, quiero que lo sanes de su lepra. Bueno, acá vemos Naamán que hace todo esto porque el consejo de la muchacha fue simple, que vaya a Israel, que lo vea el profeta y él lo va a sanar. ¿Qué hizo Naamán? Bueno, lo voy a hacer a mi manera, yo tengo contactos, tengo poder político, fue al rey, hizo pedir una carta legalizada por el rey y además juntó mucha cantidad de plata, mucha cantidad de oro, ropas costosas. ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo esto Naamán? Porque Naamán en su cultura pagana, los dioses era entregarle dinero y recibir a cambio lo que yo quiero. Si le llevo dinero, entonces ese dios tiene que hacer lo que yo quiero porque por eso le llevé dinero. La mentalidad pagana, ¿verdad? Espero que no creas lo mismo de nuestro Dios. Nuestro Dios no se compra con dinero. El favor de Dios no se compra con una ofrenda. Dios es diferente la manera en que Él trata con nosotros. Pero bueno, Él es un pagano, Él no ha leído la Biblia y Él va a tener toda esta situación, según Él, bajo su control. Cuando llega a Israel, va hasta el palacio del rey de Israel y dice la Biblia, seguimos leyendo en el verso 7, dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda un leproso para que lo sane, ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo, ¿sí? Bueno, acá vemos un rey creyente, como es el rey de Israel, pero mediocre. No vive una vida excepcional, vive una vida mal, ¿sí? No tiene fe y se enoja y dice, ¿cómo este rey me manda a este leproso, que yo que soy Dios? No entiende que yo no soy Dios, que yo no controlo a Dios. Bueno, él algo ya sabía y tenían claro que a Dios no se lo controla con ofrenda. Dice, yo no puedo hacer nada. ¿Quién lo oyó? Lo oyó el profeta Eliseo. Y dice, Eliseo, cuando oyó esto, que el rey se enojaba y se frustraba, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan angustiado? Envíame a Naamán. Así él sabrá que hay un verdadero
profeta en Israel. Así él sabrá que hay un creyente que vive la vida excepcional, la vida de milagros, la vida de gloria. Bueno, ese es Eliseo. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Viste cómo se llama nuestro mensaje? Bajá del carro. Naamán iba en su carro con sus fierros, sus escoltas, otros carros que lo escoltaban. Era el general, el jefe de las Fuerzas Armadas de Siria. Y en su carro se para frente, hace todo un ruido, ¿verdad? Se para enfrente de la casa de Eliseo y él espera, bueno, con todos los fierros que trae, que Eliseo saliera, le hiciera una reverencia y qué sé yo. Y no se bajó del carro. Y Eliseo le va a responder así. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Bueno, como no se bajó del carro, Eliseo tampoco fue personalmente a hablar con él, sino que le manda un mensajero. Y cuando Naamán cree que tiene todo bajo control, no tiene nada bajo control. Entonces, ¿por qué Eliseo hace esto? ¿Por qué Dios hace esto con Naamán? Porque Naamán tenía que ser humillado antes de que pudiera ser sanado. Cuando somos humildes vamos a hallar gracias a Dios, pero cuando mantenemos el orgullo es esa barrera, ese obstáculo que no nos deja recibir la sanidad y la gracia de Dios en nuestra vida. Así que él tenía que sanarse, por eso todo este protocolo de parte de Eliseo. Miren la reacción de Naamán, mira cuánto orgullo que hay. En el verso 11, Naamán se enojó mucho y fue muy ofendido. Y yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre de su Dios y me sanara. O sea, quería que lo hiciera a mi manera. Y por eso no le voy a hacer caso al profeta. Entonces empieza así: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfá no son mejores que cualquier río de Israel? El río de Israel era un río turbio, era como esos riachuelos que apestan al olor feo. Dice: ¿por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Orgullo. O se hace como yo quiero, o a mi manera, o no se hace nada. Y se fue con las manos vacías. Bueno, gracias a Dios, siempre Naamán estaba en la cúspide de la autoridad, porque tiene sus oficiales, sus subordinados, ¿sí? Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho, así que en verdad debería obedecerlo. Cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. El Evangelio es algo sencillo, ¿sí? Es tan sencillo, la gente a veces lo quiere hacer complicado, pero es tan sencillo el Evangelio que dice: si crees solamente, serás salvo. Y hay gente que dice: pero ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que poner para que desde arriba me llegue la sanidad y la bendición? No te confundas. Es tan sencillo el Evangelio que si solamente crees, vas a ser salvo. Sí, entonces Naamán dice: bueno, lo convencieron, gracias a Dios que se bajó del carro, sí, porque dice: entonces Naamán bajó al río del Jordán. No bajó con el carro, se tuvo que bajar del carro. Bájate del carro significa humillate, sé sencillo, no seas el centro de atención de todo, ¿sí? Se bajó del carro al río Jordán y se sumergió 7 veces tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. La piel como la de un niño, era un hombre bien grande. Sin embargo, parecía un niño. Como dice Jesús, el reino de los cielos es
de los niños. Y si no nos volvemos como un niño, no podemos entrar al reino de los cielos. Y en un niño no hay orgullo. En un niño hay sencillez. Y por eso Dios desea que seamos humildes. Entonces, cuando está la frase clave de lo que venimos viendo, Naamán perdió el control, entonces perdió su orgullo y entonces perdió la lepra. Ese es el proceso, ¿sí? Cuando decimos, no soy Dios, no tengo el control de nada, y cuando me humillo, digo, la verdad que necesito a Dios, entonces lo que viene es la sanidad a nuestra vida. Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios y se pararon ante él, y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Dios a veces nos pedirá hacer cosas que no entendemos. La única manera de entender todo es obedeciendo. Sí, es de esa manera. Jesús habló de Naamán y él dijo en Lucas 4:27, había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. ¿Por qué los otros leprosos no fueron sanados? ¿Cuál fue el problema de Naamán y cuál sería el problema de los otros leprosos? El mismo. El orgullo. No necesito a Dios, y si Dios quiere venir a mí, que venga en mis condiciones, no en las de Él. De esa manera no se puede. Pero Naamán logró bajarse del carro. Naamán logró humillarse. Y cuando se humilló, él fue sanado. Y no hay otra manera de alcanzar la vida excepcional a la cual Dios nos está llamando. Tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer que necesitamos un consejo, una palabra de parte de Dios, y que necesitamos la ayuda de Dios, y que las cosas se tienen que hacer en obediencia a la manera de Dios, porque porque a veces obedecemos una cosa sí y otra no, y no sirve. O obedecemos todo o no obedecemos nada. Y en esta hora tenemos ese desafío. La respuesta es Jesús, el camino, la humildad. Ya basta dejarte sentir inseguro. El Evangelio es tan simple. Si crees, eres hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y cuando somos hijos de Dios ya no tenemos inseguridades en nuestra vida. Sabemos quién somos y de quién somos, y eso nos da seguridad. ¿Te animás a abrirle el corazón a Jesús? ¿Te animás a rendirte en humildad y decirle, Señor, desde ahora en adelante vivo a tu manera y te obedezco, porque de esa manera vamos a alcanzar la vida excepcional que Dios nos ha regalado en Cristo? Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra orientadora y que nos guía. Señor, todos tenemos orgullo. Lo detectamos en otros, pero no nos damos cuenta que nosotros queremos llamar la atención, que nos sentimos inseguros, que necesitamos los aplausos, el apoyo, y realmente no somos tan importantes. Realmente quien es importante es Jesús. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Señor, hoy te abrimos el corazón y te recibimos como Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Y aunque ya muchos lo han recibido, queremos pedirte perdón por haber sido orgullosos y querer manejar las cosas a nuestra manera. Hoy decidimos hacer tu voluntad, aunque nos cueste, y te pedimos ayuda para poder lograrlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente.